como la gente se imagina al diablo. Hoy en día tienen ideas equivocadas acerca de Satanás. Los creyentes a menudo nos unimos a estos conceptos erróneos y todo porque no hemos estudiado la palabra cuidadosamente. El diablo tiene cuernos. Hollywood ha perpetrado la idea de que Satanás tiene cuernos, una cola, una capa roja, su piel es roja y tiene un tridente. La realidad es que esto está basado en el folclore medieval, época del oscurantismo, cuando líderes y altos religiosos prohibieron predicar la palabra en las calles y era prohibido leerla. Esto no está basado en la Biblia. De hecho, la Biblia dice que el diablo es un maestro en disfrazarse ingeniosamente y que prefiere aparecer como un ángel de luz, ver 2 Corintios 11:14. Sin discernimiento espiritual, la mayoría de las personas ni siquiera reconocen que el diablo está trabajando, porque él en realidad es astuto y atractivo. Él visita muy a menudo las reuniones religiosas e incluso engaña a los cristianos. Por ejemplo, el hombre con espíritu inmundo dentro de la sinagoga y que le habla a Jesús, Marcos 1, 23-24, Lucas 4, 33-34. También le encanta trabajar a través de los lobos que roban dinero dentro de congregaciones y viven en la inmoralidad, pero lo que sí sabe también hacer es citar las Escrituras, ver Mateo 4, 1, 11. El diablo es omnipresente, está en todo lugar. Dios es el único omnipresente, Salmo 33, 13-14, y el diablo no tiene ese tipo de poder o influencia. Jesús dijo que vio a Satanás caer del cielo como un rayo, ver Lucas 10:18, en referencia al momento en que nuestro enemigo fue arrojado del cielo más alto. Satanás fija sus demonios en varias regiones, por todas partes, pero él no te está vigilando las 24 horas del día porque no es omnipresente. Y además, si usted está en Cristo, su vida está escondida en él, ver Colosenses 3:3. El diablo es religioso, le teme al agua bendita y a la cruz. En la típica película de vampiros de Hollywood, el conde Drácula es repelido por un crucifijo y los demonios gritan de tormento cuando un sacerdote pronuncia una frase latina. No se deje engañar. Satanás no le teme a la gente religiosa. Satanás y los demonios se pasean muy cómodos por los alrededores de los edificios religiosos, siempre y cuando las personas que están dentro no están predicando el verdadero evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo nos advirtió que en los últimos días la gente que en un tiempo siguieron Dios se apartarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1. Algunas de las herejías más demoníacas nacieron en edificios de la iglesia cuando los cristianos se apartaron de la verdad para seguir doctrinas del diablo, el padre de toda mentira. Tiene la culpa de todo lo malo. Muchos cristianos tienen la idea de que el diablo paga por todo y que él o los demonios hacen que la gente peque. Satanás destruyó mi matrimonio, el diablo me hizo pecar. No, es altamente probable que ni el diablo ni ningún demonio estuvieran cerca. El libro de Santiago dice que debemos poseer la responsabilidad de nuestro pecado. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia, Santiago 1:14. No culpes al diablo por lo que hiciste. Asume tu responsabilidad y arrepiéntete. Es más fuerte que Dios. Nosotros, los cristianos, atribuimos a Satanás más poder del que en realidad tiene. La Biblia dice en Colosenses que cuando Jesús murió en la cruz, Él despojó todos los poderes satánicos y los exhibió públicamente, ver Colosenses 2:15. La autoridad de Satanás ha sido tomada de él, y lo único que puede hacer ahora es mentir, robar, matar y destruir, al igual que un renegado ejército terrorista, hasta que la iglesia termine el trabajo de predicar el evangelio por todo el mundo.
Y Satanás sabe que su fin cada vez está más cerca. Está en el infierno. Populares obras de arte a menudo muestran al demonio corriendo su operación diabólica desde un cuartel en medio de las llamas del infierno. Pero eso no es un concepto bíblico. Efesios 2:2 describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire porque corre sus operaciones desde una remota ubicación celestial. En Juan 12:31 Jesús lo llama el príncipe de este mundo. De hecho, para sustentar este último punto, cuando Jesús se fue a ayunar 40 días al desierto, Satanás lo tentó y le dijo: todo esto, reinos del mundo, te daré, si postrándote me adoras. Mateo 4:9. La buena noticia es que no va a estar ahí por mucho tiempo. Jesús dijo que el infierno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, ver Mateo 25:41, y Apocalipsis 20:10 dice que después del juicio final, Dios arrojará a Satanás en el lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la película de terror que el diablo más teme. Si usted es un creyente de Cristo Jesús, no tienes por qué temer al diablo. No debemos estar ignorantes de los esquemas de Satanás y deberíamos desarrollar discernimiento para saber dónde él está operando, pero no tenemos que tener ningún miedo de él. Si eres fuerte en la fe, agresivo en la oración y lleno del Espíritu Santo, usted es una amenaza para el reino de Satanás. Las palabras del apóstol Pablo en Romanos 16:20 nos recuerdan nuestra victoria, y el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. ¿Hay alguna diferencia entre Satanás y demonio? El común de la gente habla del demonio y del diablo de manera indistinta o indiferente. Para la gente estas realidades son equivalentes, como si fueran sinónimos. ¿Pero en realidad lo son? La gente se imagina que ambas palabras designan la misma realidad, una realidad malévola al que se le atribuyen poderes sobre las personas y / o sus almas, incluso con el poder de poseerlas, con la capacidad para tentarlas y con la facultad para causarles enfermedades. ¿Pero la gente está en lo cierto? Pues Satanás y demonio no son lo mismo. Algunas de las situaciones antes descritas corresponden al diablo y otras a los demonios o a un demonio. Lo que sí son sinónimos son diablo y Satanás, al singular, porque es uno. Los demonios son varios. Los evangelios siempre distinguen entre el mundo de los demonios y el del diablo. Son muy conocidas, tanto en la Biblia como en la experiencia de la Iglesia, las posesiones. Según los evangelios, una posesión es siempre demoníaca, nunca diabólica o satánica. Jamás se atribuye una posesión al diablo. No existe un solo caso en toda la Biblia en el que se hable de posesión diabólica. Satanás, del hebreo satán, o diablo, del griego diabolos, significa adversario o acusador. Una cosa, por tanto, es el diablo o Satanás y otra muy diferente son los demonios o un demonio. Satanás o el diablo actúa contra el alma desde afuera de la persona, con la tentación a través del engaño y la mentira, y los demonios lo hacen desde dentro del cuerpo, posesión, aunque también lo pueden hacer externamente, vejación, obsesión e infestación. La acción del diablo o de Satanás está descrita en la Biblia desde las primeras páginas a las últimas. Vemos cómo él interactúa desde la incitación a pecar a Adán y a Eva, el sufrimiento del pueblo de Dios en la esclavitud de Egipto y la acción directa contra Job a través de los demonios, hasta las tentaciones contra Jesús y luego las posesiones demoníacas narradas en los evangelios. Es por esto que la existencia de estos entes, con personalidad sobrehumana o sobrenatural, y de su mundo es dogma de la Iglesia.
Hoy en día, cuando muchos ponen en duda la existencia de Satanás o del diablo y de los demonios y de su acción, es necesario recordar la doctrina de la Iglesia y su fuente, la enseñanza de Jesucristo. La doctrina de Jesús y, en consecuencia, de la Iglesia nos enseña, en efecto, que la realidad de Satanás o del diablo, y por ende del mundo demoníaco, que es la realidad generadora del mal, es la de un ser creado, espiritual y pervertido, y padre de toda mentira, ya en 8:44. Jesús en la oración del Padre Nuestro nos recuerda que debemos pedir ayuda a Él para que nos libre del mal o que nos libre del maligno. Se sale, pues, de la enseñanza bíblica y eclesial quien se niegue a reconocer la existencia del autor del mal, quien pretenda explicar el mal como una pseudo-realidad, quien vea en el diablo algo simbólico o una simple personificación mítica de causas desconocidas del mal que hay en este mundo o que el mal sea solo una consecuencia de equivocadas acciones personales. La Iglesia siempre ha dicho que la exhortación del apóstol San Pedro a la sobriedad y a la vigilancia, 1 P. 5:8, es siempre actual. San Pedro nos invita a resistir al diablo, firmes en la fe, 1 P. 5:9. La realidad demoníaca siempre será un enigma que acompaña la vida cristiana, aunque nosotros no sabemos más que los apóstoles del por qué el Señor permite la acción de estos entes malévolos, ni cómo los usa para sus designios, RM 8:28. También es cierto que la sana doctrina también nos enseña que el poder de Satanás no puede traspasar los límites que Dios le ha marcado, que, aunque el diablo sea capaz de tentarnos, no puede obligar al ser humano a darle su consentimiento para hacer lo contrario a lo que Dios nos pide. Los entes malévolos tienen un influjo sobre las personas, sean cristianas o no, y dicha influencia en las personas no es algo aleatorio o impredecible, siempre hay una causa constatable. Normalmente la causa más común es que la persona haya recurrido a las diferentes ciencias ocultas, rituales oscuros, supersticiones, magia negra, etc. Tanto para beneficio personal como para causar sufrimiento en alguien. Y, de forma paradójica, cuando la persona intenta alejarse de ello, el mundo de lo demoníaco seguirá ejerciendo influencia directa sobre dicha persona, incluso con mayor fuerza. Hay que partir de un principio: el diablo o Satanás y los demonios o espíritus inmundos solo buscan nuestro sufrimiento individual o colectivo, un sufrimiento que puede ser temporal como eterno. En su oposición a Dios, el diablo o Satanás y los demonios quieren hacer del ser humano su aliado. Y al lograrlo hieren al hombre, lo destruyen e incluso lo configuran a su imagen y semejanza.